Una vez más, Producciones Crejen entrevistando a René Valores. En esta ocasión tenemos a Arsenia. ¿Cómo estás, Arsenia? Buenas tardes, don Genaro. Ahí bien, para mí un gusto de conocerlo y encantada de estar aquí. Qué bueno, Arsenia. Arsenia, ¿de qué parte es usted exactamente? Oye, departamento de Ayacucho, distrito de Coronel Castañeda, Nizu. ¿De qué estás cantando, Arsenia? Bueno, yo canto creo que desde pequeña, pero se podría decir profesionalmente como ya 5 años. ¿De qué estamos hablando que cantas? Más o menos de qué edad. Yo recuerdo como de 3. Sí. Mira tú. Dime, ¿y tu familia que cantan? ¿Son artistas? Artistas, bueno, mi hermano toca la guitarra también. Ya. Tengo primos también que cantan. Ya, entonces viene, todavía en la sangre, porque de niño muñecas con la música. Sí. Dime, tenemos una producción acá. Este es tu... ¿Qué producción es esta? El segundo. El segundo. El primero es video. El primero tiene audio y video. Claro, claro. Y aquí todavía están solo en audio. El audio, ¿no? Dime, ¿tienes composiciones tuyas? Sí, aquí tengo 2 composiciones. Ya. Uno es el que dice tú y yo. Perfecto. Y el segundo un carnaval, que Carnaval. dice el gorrito regalón. Perfecto. Dime tú esta canción, tú y yo, ¿en qué te inspiraste? De repente fue en vivencias también. Sí, ¿no? De repente no todo solo es mío, pero también. Claro, claro, en tu caso que pasa también, ¿no? ¿Y me podéis interpretar un besito a capela? ¿Qué podría ser? Adelante. Tú y yo nunca seremos iguales. Yo perdoné tus infidelidades. Tú no me perdonas ni una noche sin ti. Qué bonito. Ese es propio de tu composición. Sí. Qué bien. Dime, Arsenia, ¿a qué parte llegó de Perú con tu música? He ido, por ejemplo, a Canta, otras veces también a Ayacucho, a Huancayo. También fui hasta Ecuador. Sí, mire, realmente, qué bien. ¿Qué parte de Ecuador? Allá fui a Pedregal, la parte selva de Ecuador. He participado en una película de cortometraje, ¿no? Sí, en Ecuador. Sí. ¿Y qué nombre tiene la película de cortometraje? Un vaquero llamado Hazael. ¿Y eso dónde lo están siguiendo? ¿En Perú, en Ecuador? ¿Ese Lo cortometraje? pasan por YouTube. Ah, ya. ¿Cuándo ha sido eso? Fue en febrero. ¿De este año? Sí. Ah, mira. Y Arsenia, queremos un número para contrato. ¿Puedes dar un número para contrato para que te llame, te contrate? Sí, claro, al 970-817-967. Perfecto. Ahí está sonando la pantalla. Arsenia, tantos días que has viajado, parte de Perú, me imagino que tienes anécdotas que te ha pasado, porque cada vez que anécdotas, ¿no puedes contar una de ellas? Puede ser también cuando se viaja en tiempo de invierno. Sí, A veces sucede que uno termina mojándose todo. lógico. Sí. Y pues así tiene que salir, como sea, en lluvia, en calor, en lo que sea. Claro, claro. Dime, Arsenia, en los sitios que tú has viajado, ¿qué tema te pide más o qué canción ponías cuando tú vas a esos sitios? Lo que dicen, ya no hables más. Dime, ¿y ese tema, podrías cantar un pedacito de tema que no es mucho pedir? Sí. Claro. Ya no hables más de nuestro pasado, que ya lo nuestro todo está olvidado. Ya no hables más de nuestro pasado, que ya lo nuestro todo ha terminado. Lo nuestro fue lindo, lo nuestro fue hermoso, pero tus traiciones hizo que me vaya. Lo nuestro fue lindo, lo nuestro fue hermoso, pero tus traiciones hizo que me aleje. Qué bueno. ¿De quién es esa composición? Del señor Alberto Inostroza.
Aprender otros. Bien. ¿Qué artista quieres ser? Pues yo admiro a la señora Sonia Morales. O sea, admiro por su forma de ser, Claro. por las cosas que ha logrado. Me gustaría también tener de repente una historia así como ella, ¿no? Claro. ¿Sí? Esa era la pregunta. Sí. Qué bueno. Arsenia, esta grabación que me dice, la primera grabación que tuviste en audio y video, ¿en qué sitio lo has realizado? El audio fue en SMS, ¿no? Y el video lo hemos hecho por la selva, por Cejas de Selva. Ya. Arsenia, ¿qué le puedes decir a tus amigos de repente que van a ver? Decirles que espero que les guste el trabajo que he realizado. Espero también hacer el video de este último De la volumen. última producción, ¿no? Nada, esperando a ver que me pongan el dedito arriba, si les gustó, y si no, pues... Yo creo que sí. Y dime, y que sigan los comentarios, más que todo, ¿no? Sí, también me gustaría recibir sus comentarios de repente para mejorar en algo más y seguir mejorando. De hecho que sí. Bueno, Arsenia, una vez más, pues, queremos tu número para que te contacten, pues, ¿no? Sí, es al 970-817-967 o también al 986-1366-16. Estaremos atendiendo con mucho gusto. ¿Solo contratos o hasta maltratos? No. Dime, ¿quiénes te apoyan en esta parte artística? La verdad, de repente las personas que están más allegadas a mí, mi familia. Claro, tú eres la apoya entonces. Sí. Qué bien. Arsenia, ¿tienes contrato estos días, presentaciones? Sí, claro, para fin de año voy a estar en Huancayo Ya. y ahora la quincena en Ayacucho. Qué bueno. Arsenia, de muy niña como cantas, ¿has concursado en un colegio? ¿Has participado en un concurso, algo de eso? La verdad no tuve la oportunidad, pero sí me hubiera gustado. Sí, ¿no? Arsenia, esta composición que tú tienes, dos temas que tienes compuesta por ti mismo, ¿qué tiempo te demora de componer esa canción? El carnaval, no recuerdo el tiempo, pero sí sé que fue de a poco armarlo, porque cambiaba de letra y lo cambiaba. Claro. Pero el Tú y Yo fue de un día y creo que pasó media hora que Sí. lo hice. ¿No fue tu caso? Algunas partes sí. Sí, ¿no? Por eso que lo has hecho un De poco media tiempo. hora. Sí, sí, fíjate el tema. Dime, esos carnavales que tú tienes que Ayacuchano son movidos, como chuta y chuta, o ¿cómo es ese carnaval? Sí, es bailable. La Claro. parte de la entrada Sí. tiene como melodía de Moscú, de la canción Moscú de Rusia, ¿no? ¿Ya? Y de ahí continúa ya pues el estilo ayacuchano. ¿Y la letra se asemeja o los tonos igual a los ayacuchanos? ¿O hay una fusión de música ahí? No, sí se asemeja. Y cantas la canción que por un pedacito de escuchar cómo es eso. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ese gordito pegalón, ahí está bailando en la fiesta. Corran, corran, chiquillas, llamen a la policía. Arsenia, ¿cómo está ese corazoncito? Bien, ¿Bien, bien? sí, bien y también muy bien acompañada, estoy contenta. Qué bien, qué bueno. ¿Qué te digo? ¿Es parte del grupo? No, No, bueno, no tiene nada con la música. no. Perfecto, ni hablar. Ahora dime tu marco musical, ¿qué nombre tiene? Son los románticos del Perú. Los Románticos del Perú. Ujú. ¿Y cómo así nace ese apelativo? Es que a mí me han puesto la romántica del Perú y por eso que... ¿También son románticos? Ajá. O sea, tú artísticamente eres romántica del Perú, Arsenia. Por el estilo es lo que... La canción que tocas así, mío. Pero bueno, Arsenia, no tengo gusto llegar a tu casa, pues, ¿no?
hacerte una pequeña entrevista y espero pues en otra oportunidad hacerte ya con nueva producción ya que sabe de la producción será en video, pues, ¿no? Pues despedí, Arsenia. Bueno, sin más que decir, agradezco a Producciones Creagen por la visita, también aquí al camarógrafo que no sé su nombre, pero igual estoy agradecida y muy contenta, espero verlos pronto. También quiero agradecer a todas las personas que están siempre conmigo en todo momento, como al señor Alberto Nostroza Leiva, que la mayoría de sus temas están grabados en CD. Siempre le voy a agradecer porque es una persona que de repente ha confiado en mí y ha compuesto los temas para interpretarlos. Y a todos mis amigos, a mis hermanos, a todos los que me conocen, gracias por el apoyo. Qué bueno. Bueno, Arsenia, otra oportunidad, pues,